En los inicios, hace 17 años, nos hablaron que fuéramos a orar por una persona que tenía aproximadamente un año de estar enferma y nos pidieron que fuéramos a orar por ella. Era un miércoles, un día de reunión, y a este lugar fuimos alrededor de 8 a 10 hermanos a la casa de este hombre. Cuando entramos lo vimos en una silla a mitad de patio, con una figura corporal como de un anciano y a lo mucho llegaba a 30 años. Al frente iba el pastor de la iglesia, ese día lo acompañamos nosotros. El pastor le da el mensaje de la predicación del evangelio a esta persona. Cuando después de que da el mensaje, los que estábamos allí empezamos a cantar. Empezamos a cantar cantos de alabanza, cantos de adoración, cantos de júbilo. En ese momento no llevábamos guitarra, no llevábamos nada, simplemente empezamos a cantar a Dios. Lo increíble de todo esto, porque es en el poder de Dios, que esta persona esa misma noche se levantó, esa misma noche Dios la sanó. Muchos de nosotros empezábamos en Cristo, para nosotros nos causó impacto, nos causó miedo el ver cómo una persona que estaba enferma, esta persona fue sanada en ese preciso momento por Dios. Esta persona junto con su esposa empezaron a asistir a la iglesia de aquel entonces. Por un tiempo se estuvo congregando, después terminó alejándose del Señor. Lo lamentable de todo esto y lo penoso de todo esto, que es algo común dentro de la iglesia cristiana. Muchos de nosotros hemos recibido milagros de parte de Dios y en lugar de ser agradecidos, mostrarle gratitud a Dios, terminamos alejándonos del Señor. Y esto también es bíblico. Así que nosotros, hoy que estamos aquí, vamos a llevar esta enseñanza, ¿sí?, para poder entender y comprender realmente lo que es el Evangelio de Jesucristo. Ahora, nuestra misión como creyentes en Cristo es ir a orar por ellos, por los enfermos. Este mundo está lleno de enfermedad, hay muchísima gente enferma y lo estamos viendo. Quizá tú conoces algún miembro, algún conocido de la familia que está enfermo. Recuerda, Jesús ya nos dejó la autoridad de ir y orar por ellos. En ninguna manera nosotros nos debemos de desanimar. Al contrario, tenemos que perseverar e ir y a orar por esos enfermos. Amén. Muy bien. Así que el tema de hoy tiene como título Ve y ora. Así es. Ve y ora. Y Jesús nos dio la autoridad en su nombre sobre toda clase de enfermedades. Así como estás tú ahí sentado, Jesús te ha dado la autoridad a ti y a mí de visitar a la gente que esté enferma, poner nuestras manos sobre los enfermos y en el poder de Dios ellos van a ser sanos. Recuerda, todo está sujeto a la soberanía de Dios. Ahora, ¿qué necesito yo para poder ir y visitar a un enfermo? Orar por él. ¿Acaso necesito un doctorado en teología? ¿O ser pastor? ¿O estar en el grupo de intercesión? ¿O acaso necesitamos leer de 3 a 4 veces la Biblia en un año? ¿Haber cursado los discipulados en la iglesia? ¿O necesito comprar libros donde me dicen de cómo orar por los enfermos? ¿E ir a una librería cristiana? No, hermanos. Lo único que tenemos que hacer es creer en el nombre de Jesucristo y el Señor mandará su sanidad desde el cielo hacia esta persona enferma. Amén. Como que los veo muy incrédulos, como que no creemos.
Una hermana, aquí está la hermana, ella tiene una persona, una conocida. A esta persona que ella conoce, su hijo estaba pasando por una situación difícil. Ella oró por esta persona, por su amiga, le presentó a Jesucristo y le dijo: cree que Dios va a hacer la obra en la vida de tu hijo. Fueron resultados favorables e impresionantes donde Dios se pudo manifestar y Dios en su misericordia extendió su amor y este joven pudo estar nuevamente con su familia. Hermanos, no tengamos miedo. Es una función que tú y yo tenemos que hacer y todo fue debido y la causante de todo fue porque Cristo fue a la cruz, murió por nuestros pecados y todo está concluido en lo que Jesús hizo en esa cruz. ¿Recuerdan las últimas palabras de Jesús cuando dijo consumado es? ¿Sí lo recuerdan en los evangelios? Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Jesús, antes de partir con el Padre, dejó todo preparado. Y en ese nombre que es sobre todo nombre, vayamos y oremos por los enfermos para que sean sanados. El Señor Jesús sigue extendiendo su amor y su misericordia, solamente que nosotros, como creyentes en Cristo, quizá no estemos haciendo mucho. Pero vamos a Isaías 53:1. En Isaías 53:1 vamos a ver de dónde viene todo esto. Y todo esto viene por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Amén. Porque debemos de conocer de dónde procede todo esto. Quizá tú me estás diciendo: pastor, usted me está diciendo que tengo que ir a orar por los enfermos en el nombre de Jesús. Pero tenemos que conocer la fuente de dónde viene ese poder y esa autoridad que nos fue concedido a cada uno de nosotros. ¿Ya tienes Isaías 53:1? Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Aquí me voy a detener un segundo. Lo que está diciendo Isaías en este capítulo 53, verso 2, lo que está diciendo que Jesús de manera física en nada era hermoso. Jesús no tenía ningún atractivo. Mira, te lo voy a decir más directo. Jesús no es el Cristo que te venden en los mercados. Esa no es la imagen verdadera de Jesús. Jesús, de acuerdo a la profecía, no tenía carisma. No tenía algo por el cual, o una belleza al extremo, para que la gente viera la belleza de Jesús y quisiera seguir a Jesús. Vamos a continuar lo que dice el verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Proféticamente Isaías anticipa dos cosas aquí. Primero, anticipa el hecho extraño y contradictorio de que el Mesías iba a venir a sufrir. En el Antiguo Testamento esperaban a un Mesías, esperaban a un Jesús, pero lo que nunca se imaginaban es que el Cristo, el Mesías, iba a sufrir por causa de nuestros pecados. Ellos no lo entendían. Que su rostro sería desfigurado, que él iba a llevar
que Él iba a llevar nuestras enfermedades en su cuerpo y que nos daría la salvación y el perdón de pecados. Segundo, anticipaba el rechazo del Mesías de tal manera que muchos no iban a creer en su anuncio. Y lo estamos viendo. Te lo he dicho, predícale a alguien de Cristo y no lo va a aceptar, te va a rechazar. Predícale a alguien de Cristo, no te va a hacer caso, te va a juzgar y lo primero que te va a decir, ya te lavaron el cerebro, ya te cambiaste de religión, así que no te sea extraño, ya estaba profetizado de que la gente no iba a creer en el nombre de Jesucristo. En la actualidad Jesús es rechazado por un gran número de personas que están perdidas. Hermanos, muchos hacen largas travesías, largas caminatas para ir a un santuario, para que reciban un milagro. Si Jesús mismo ya llevó nuestras enfermedades, las llevó en su cuerpo, por su sacrificio en la cruz. ¿Te das cuenta que de nada sirve eso? De acuerdo a lo que leímos del profeta Isaías, sobre Jesús está nuestra salvación, sobre Jesús está el perdón de nuestros pecados, sobre Jesús están nuestras enfermedades. Por lo tanto, la Virgen no hace milagros, ni los santos. Tenemos que creer esto. Por eso, como creyentes en Cristo, estamos tibios, estamos apagados, estamos fríos. Nos preocupamos más por lo que está pasando en el mundo que realmente lo que debemos de hacer en el nombre de Jesucristo. El sufrimiento y la agonía del Mesías pareciera estar fuera de lugar. Ellos sabían que el Mesías había de venir de Dios y vimos a un Mesías débil y lleno de sufrimiento. ¿Recuerdan que como oveja al matadero fue a la muerte y que no abrió su boca? ¿Eso de qué demostraba? Mostraba debilidad de Jesús, pero era por la obediencia que tenía hacia el Padre. Pero la fuerza y el poder de Dios estaba sobre su vida para soportar todo dolor. Él era un renuevo de aparente debilidad e insignificancia, nada parecido a un poderoso árbol. Jesús creció en la región de Galilea, una zona desértica, una zona seca. La vida espiritual y política de Galilea era una tierra seca. Y Dios puede hacer de una tierra seca cosas maravillosas. Es lo que Dios ha hecho en tu vida y en nuestra vida. Antes de conocer de Cristo estábamos muertos en delitos y pecados y estábamos secos. Pero ¿qué fue lo que sucedió cuando llegó la palabra de Dios a nuestra vida? Empezamos a tener vida. Y todo es por medio de ese Espíritu y todo es por medio de Jesús. Hermanos, entre más desmotivado estés tú, porque hay tiempos de enfriamiento en nuestra vida como cristianos. Hay tiempo que estamos desmotivados, hay tiempo que no queremos servir, hay tiempos que no queremos venir a la iglesia. Este tiempo es el momento para que tú, siendo una tierra seca, te puedas levantar y puedas dar fruto. Amén. Hermanas, las reuniones de mujeres no es para entretenerlas. Es para que vengas a este lugar, asistas, escuches el mensaje. ¿Cómo puedes tú saber que alguien se sienta a tu lado, alguien que trajo una invitada se sienta a tu lado y tú tienes que dar el mensaje de la predicación del evangelio a esta persona? Hermanas, no es posible, de verdad, no es posible que se hagan los desayunos, se planee todo un mes para que no venga nadie. ¿Estamos haciendo algo para la obra del Señor? Claro que no. No nos podemos estar cómodas, sentadas, creyendo que somos cristianos, cuando en realidad no estamos haciendo nada para la obra de Jesucristo. Somos creyentes en Cristo y yo lo he dicho, aquí no seguimos a los hombres. ¿Saben qué dicen otras mujeres de sus apóstoles? Qué maravillosa palabra nos dio el apóstol. Pregunta, ¿y a Cristo dónde lo dejaron? ¿A Jesús dónde lo pusieron?
Hermanas, de verdad, miren, estoy contento con lo que Dios está haciendo en este lugar. Por lo que el Señor nos está mostrando, por lo que el Señor nos está enseñando de su palabra, y para que nosotros, sin temor alguno y bajo el poder de Dios, vayamos y anunciemos el Evangelio y la predicación del Evangelio a todos aquellos que se están perdiendo. Esto es lo que está pasando en la vida de Jesús a través de la profecía que anuncia Isaías. Miren, cuando intentamos atraer a la gente a través de lo atractivo o lo hermoso, estamos utilizando recursos que van en contra de la naturaleza de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía ninguna hermosura. Jesús no era atractivo. Y nosotros, no es necesario que nosotros maquillemos el Evangelio con tal de que la gente venga a la iglesia. No se puede, hermanos. Está en contra de la naturaleza de Jesús. Nosotros no tenemos que vestir el Evangelio, no tenemos que hacerlo atractivo. ¿O qué les pareciera si llegáramos a danzar, a gritar, a brincar, a tirarlos en el piso, a hacerlo atractivo y decirte que Dios tiene las promesas para tu vida? Eso es disfrazar el Evangelio. Eso es engañarlos. Pero como la palabra de Dios a nadie le gusta que nos confronten, y de acuerdo a lo que está escrito, no se hace nada atractivo. Quizá en este momento, por lo que estoy hablando y diciendo, de acuerdo al mensaje que vamos a aprender hoy, quizá no te esté gustando o no estés contenta con lo que estoy diciendo o contento. Hermanos, nosotros al que servimos es a Cristo, es a Jesús. ¿Qué acaso no cantamos hace rato, haz de mí lo que tú quieras? O sí, o sea, vas a hacer conmigo lo que tú quieras. Ah, Señor, pero alto, va a ser a mi manera. No, hermanos, cuando nosotros cantamos al Señor es porque estamos manifestando lo que Cristo o lo que queremos que Él haga, lo que está haciendo en nosotros. Se está colocando una cortina sobre el rostro de Jesús, haciendo a un lado el sufrimiento y la humillación que sufrió Él en la cruz. Se está poniendo una cortina sobre el rostro de Jesús para que no veamos lo que hay detrás de Jesús. Así como ustedes, cada uno trae un cubrebocas. Yo no alcanzo a distinguir qué es, porque las muecas de la boca dicen mucho. Solamente veo sus ojos. Hay un cubrebocas que está tapando la mitad de su rostro. Y nosotros no podemos ocultar o tapar el rostro de Jesús cuando realmente podemos ver el poder que hay detrás de Él. Jesús fue un varón de dolores, dolor y sufrimiento en cada parte de su alma y de su cuerpo. Jesús padeció todos los dolores que tú y yo alguna vez hemos padecido. Jesús sabe por lo que estás pasando, Jesús sabe por lo que estás sufriendo, Jesús sabe por qué has llorado. Jesús conoce cada parte de tu vida y todo eso que tú estás pasando, Jesús ya lo padeció. Ahora quizá pudieras pensar, yo tanto que le pido a Dios, pero ¿dónde está Jesús? Jesús ahí está. Él no te deja solo o no te deja sola. Miren, no había nada que pudiéramos admirar del Mesías porque Él no era hermoso. Hemos leído algunos personajes de la Biblia, de José el soñador, dice la Biblia que tenía un hermoso parecer. Saúl era otro que dice la Biblia que tenía un hermoso parecer. De hecho, Saúl, el pueblo lo escogió como rey porque tenía una presencia impecable. Saúl era atractivo y era hermoso y por la vista escogieron a Saúl como rey. Jesús no tenía eso. Jesús no tenía ningún atractivo. No había nada en Él. ¿Y sabe qué hizo la humanidad? La humanidad se alejó de Él, lo despreciaron y lo tuvieron en poco. Pero lo grandioso de este Mesías,
que en su cuerpo Él llevó nuestras enfermedades. Él las hizo suyas y nuestro dolor fue como si fuera de Él. Hermanos, de acuerdo a lo que anuncia Isaías sobre su cuerpo de Isaías, se fueron nuestras enfermedades y se fueron nuestros dolores. Pregunta, si ya están sobre Jesús, ¿para qué las queremos nosotros? Están sobre la vida de Jesús. Quedaron sobre su vida de Jesús. ¿Para qué las quieres? Amén. Debemos de estar convencidos de lo que representa Jesús para cada uno de nosotros, lo que es Jesús para nosotros, de los que hemos creído en Él. El Mesías fue azotado y Él fue herido por Dios. El hombre pudo ver el sufrimiento de Jesús, pero no es capaz de entender las razones ni el porqué de este sufrimiento. ¿Sabías tú que la ira de Dios estaba sobre nuestras vidas? Y Jesús puso su espalda para que nosotros no fuéramos tocados por el Padre. Por eso Isaías profetizó que la ira de Dios fue sobre Él. Él fue herido por Dios, pero fue a causa de nuestros pecados. El profeta nos explica que fue por nosotros, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. El Mesías sufrió por ti y por mí, y nuestra sanidad se encuentra en el sufrimiento de Jesús. Podemos decir que nuestra sanidad física y espiritual fue dada por el sufrimiento de Jesús. Hermanos, por sus llagas nosotros fuimos sanados, por sus llagas nosotros obtuvimos la salvación. Ahora ya tenemos el perdón de pecados y la salvación de la vida eterna, y la salud que Él prometió fue para cada uno de sus hijos. ¿Saben ustedes cómo se llama la sanidad más grande que proviene de Jesús? La resurrección. Qué hermoso sería que Jesús viniera en este momento y todos nos fuéramos con Él. ¿A quién le gustaría? A todos. Pero sin duda alguna, tú y yo algún día vamos a morir. Nos van a meter a un cajón o nos van a poner una cajita donde ahí depositen nuestras cenizas. Y el milagro más maravilloso y la sanidad es cuando Jesús venga por su iglesia y nosotros seamos levantados. Lo acabamos de cantar. ¿Sí? La de cómo me imagino el día que estaremos en tu presencia. ¿Te lo has imaginado? El día que estemos delante de la presencia de Dios cantándole por una eternidad al Cristo, al Mesías, al que nos dio la salvación. Hermano, si nosotros seguimos siendo fieles al Señor, sigamos creyendo, entonces el Señor hará y se cumplirá esa promesa en nuestras vidas. Los cristianos no debemos de conformarnos de no ser sanos a pesar de la enfermedad que tengamos. Y quiero decirte algo, Dios no te mandó ninguna enfermedad, porque hay gente que así lo dice. ¿Qué tienes? ¿Estás enfermo? ¿Y qué te dicen? Es que Diosito me mandó la enfermedad. No, hermanos, Dios no te mandó ninguna enfermedad. ¿Por qué? Porque todas las enfermedades están sobre la espalda de Jesús. Sobre la humanidad de Jesús quedaron ahí todas las enfermedades. Ahora, que nosotros seamos descuidados y descuidemos nuestro cuerpo y después se enferme nuestro cuerpo, no digamos que Dios nos mandó la enfermedad o que Dios nos mandó ese castigo. ¿Por qué? Porque el castigo que nos tocaba a ti y a mí, Jesús ya lo puso delante del Padre. No nos confundamos. No sigamos creyendo algo que no es bíblico. En tu casa puedes leer Lucas 18, donde habla de la parábola de la viuda y el juez injusto. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es orar y confiar en la bondad de Dios. Miren, hermanos, si Dios te concede un milagro, si Dios te ha concedido un milagro, agradécelo a Dios. Y si tú esperas un milagro, espera en Él, porque ese milagro, tarde que temprano, va a llegar de parte de Dios. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú necesitas un milagro que viene de Dios? Sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tu trabajo, sobre tu cuerpo.
tú necesitas un milagro, espéralo. Hermanos, yo te lo digo, te soy honesto, yo espero un milagro de Dios sobre mi familia. Estoy a la espera. Y cuando veo la situación de lo que estoy pasando, de lo que estoy viviendo, me pone triste, me desanima, pero tengo una esperanza que Cristo va a obrar. Hermanos, esa es la esperanza que tú y yo tenemos cuando nos encontramos en Cristo. Esperando esa sanidad y esperando ese milagro. Ahora, Dios es soberano y dentro de esa soberanía tenemos que descansar. Lucas 4:40. Entonces, ya vimos la profecía que anunció Isaías referente a la venida del Mesías, referente a Cristo. Ya vimos el papel que iba a tomar Jesús en esta tierra sobre nosotros. Y ahora veremos cómo se cumple esa profecía de Isaías en Jesús. Lucas 4:40. ¿Ya lo tienes? Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué hizo Jesús? Los sanaba. O sea, en aquel tiempo Jesús andaba en las aldeas y en las ciudades predicando el evangelio. Estaba Jesús, la gente tomaba a los enfermos, los llevaban a Jesús, Jesús les imponía las manos y cada persona fue sanada. ¿Pero qué creen que pasó? Vamos a ver el siguiente verso. Lucas 4:42. ¿Qué creen ustedes lo que pasó? Dice, cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían. ¿Para qué? ¿Para qué detenían a Jesús? Para que no se fuera de ellos. O sea, estas personas querían vivir cómodamente al lado de Jesús. Al lado de Jesús, ellos creían, si tengo una pequeña gripita, Jesús ora por mí y ya lo sanaba. A la hora de tener hambre, Jesús mandaba a traer un pedazo de bolillo y con ese pedazo de bolillo le daba de comer a toda la gente. ¿Se dan cuenta que qué cómodos estaban? No lo querían dejar ir. ¿Sí? Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? El siguiente verso nos dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he venido. Amén. ¿Se dan cuenta? O sea, hermanos, hemos estado tan confiados y solamente queremos a un Cristo para nosotros mismos. Nada más para mí. Al Jesús, al Cristo, en el cual yo leo la Biblia, estudio un pasaje, leo mi texto del día, lo quiero para mí, le oro al Señor, Señor, bendice mi familia, bendice mi familia, bendice mi familia, cuida mi familia, provee para mi familia, cuídame. Hermanos, ¿será eso lo correcto? Dice Jesús que él era necesario que ir a otros lados. Hermanos, de verdad, nos estamos afanando de más en lo que pasa en este mundo. Y lo digo con todo respeto. Cuando empezó esta cosa en marzo, de verdad dije, Señor, dame la fuerza para continuar en esto y seguir caminando en tu palabra. Sigamos caminando, sigamos avanzando. ¿Sí sabían ustedes que viene lo peor? ¿Sí sabían? No sabían. Viene lo peor. ¿Y saben qué vamos a necesitar nosotros? Vamos a necesitar caminar al lado de Jesús y de manera continua vamos a necesitar un milagro que venga de parte de Dios. Ahora sí, como dice, ¿cómo estás? De puro milagro, ¿verdad? Como hemos dicho, de puro milagro estoy aquí. Cuando me hablan, hay personas que hacía tiempo que no veía o no hablaba con ellos y me dicen, Señor Serafín, ¿cómo está usted?
Y lo primero que le respondo, así como está la situación y la vida, vivo, todavía estoy aquí. Hermanos, necesitamos creer en ese poder que viene del cielo, que viene de parte de Jesús. Así que arrepentíos y creer en el Evangelio, y Jesús fue enviado a sanar cada una de nuestras enfermedades. ¿Tú lo crees? Bien, vamos a Lucas 17:11. Y ya esta historia que vamos a leer a continuación tiene mucho contenido respecto a la bondad de Dios y a la falta de agradecimiento de parte nuestra. He conocido personas, he conocido hermanos que Dios les ha dado un milagro, Dios les ha concedido un milagro, hermanos, y ya no están en la iglesia. Nosotros tenemos que agradecer cada día, cada despertar que nosotros tenemos es, Señor, gracias por este despertar. Gracias por lo que me has dado. Señor, gracias por esta nueva vida, por contemplar tu hermosura, sentir tu presencia. Gracias, Señor, por la vida de mi esposa, de mis hijos. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de cada uno de nosotros, por los hermanos de la iglesia, por cada matrimonio, por cada joven, por cada familia. Señor, gracias te doy por este milagro que has hecho el día de hoy. Y anochece, Señor, bendito es tu nombre, por tu extensa misericordia, porque me extendiste tu piedad para continuar en este día, para terminar en este día, Señor. Gracias, Señor, esperando la provisión para el día siguiente. ¿Es difícil ser agradecidos? No, hermanos, pero no lo hacemos. A veces sentimos que el Señor está obligado sobre nosotros. A veces creemos que Él está obligado ahora a suplir cada una de sus necesidades por el simple hecho de decir que somos sus hijos. Y vamos a ver esta historia. Tiene mucho contenido esta historia. Lucas 17:11. ¿Ya lo tienes? Dice, yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos hombres leprosos llegaron a Jesús? 10. ¿Cuántos volvieron agradecidos? 1, y era samaritano. O sea que ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios. Es increíble, ¿no? Que la gente que no conozca de Dios sea más agradecida que los mismos creyentes. Esto es lo que está diciendo la Biblia, ¿eh? Eran 10 hombres y el que regresó fue un samaritano. ¿Sí sabían ustedes que los samaritanos era una mezcla de judíos y gentiles y que a los samaritanos en aquel tiempo les decían perros? Era un insulto, los insultaban por el hecho de ser gentiles. Muchas veces nosotros nos hacemos llamar cristianos, hermano, pero de cristianos lamentablemente algunos de aquí no tenemos nada. Esto es lo que dice la Biblia, que uno es agradecido. Entonces es el momento de decir, bueno, a lo mejor el pastor lo está diciendo por mí, o a lo mejor yo lo estoy diciendo de mí mismo, que no tengo nada de cristiano. Entonces hoy es el momento de ser agradecidos con Dios.
O sea, no lo tomemos como una ofensa, sino que hoy es el momento de decir, Señor, yo estoy agradecido contigo porque a pesar de lo que he sido y que no he creído en tu nombre, hoy es el tiempo de que me acerco a ti, me arrepiento, Señor, y en este momento voy a creer en ese nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo. Hermanos, nosotros que estamos escuchando el mensaje de la predicación, nos podemos dar cuenta que uno solo fue el que llegó agradecido. Era muy común que estos leprosos estuvieran juntos, fueron expulsados de la sociedad, siendo de diferente ciudadanía y costumbres religiosas. Se hicieron amigos y se pararon lejos. Estos leprosos a distancia, lo que está muy de común ahora, ¿verdad? Guardaron la sana distancia, porque tenían prohibido por la ley y las costumbres acercarse a aquellos que estaban sanos por temor a infectarlos. Esto lo podemos encontrar en Levítico 13:46, número 5:2 y Segunda de Reyes 15:5 para aquellos que anotan. Jesús pasó por medio de Samaria y Galilea. A lo largo del borde de Samaria y Galilea, los leprosos eran un grupo mixto de judíos y samaritanos, unidos por su miseria, su nacionalidad y sus prejuicios. En su enfermedad, ellos se habían olvidado que unos eran judíos y otros samaritanos, y eran hombres con una fuerte necesidad que era un milagro. Alzaron la voz. ¿Qué dijeron? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Puedes imaginarte 10 hombres enfermos de lepra, juntos, gritándole a Jesús a gran voz. Quizá un grito desgarrador hacia Dios, que necesitaban un milagro. ¿Sabes qué es lo que pasa en nosotros? Nosotros necesitamos un milagro, pero en lugar de dar un grito desgarrador, nos ponemos a llorar y nos ponemos tristes. Este tipo de ejemplos que estamos viendo, hermanos, es para que a nosotros nos ayude a ver la necesidad de un milagro y cuál debe ser nuestra actitud. Jesús les pidió que fueran a los sacerdotes cuando todavía eran leprosos. ¿Recuerda la historia? Estaban los hombres frente a Jesús. Jesús, Maestro, ten misericordia. ¿Qué dijo Jesús? Vayan con el sacerdote. O sea, Jesús ni siquiera les dijo sean sanos. Vayan con el sacerdote. ¿Qué hicieron los leprosos? Se dieron la vuelta. Y dice la Biblia que al momento de que se dieron la vuelta, en ese momento fueron sanos. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Obedecieron. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho que obedezcamos y no obedecemos? ¿Cuántas cosas te ha dicho el Señor que tú hagas y no las haces? ¿Te das cuenta que detrás de la obediencia puede venir un gran milagro? La única manera de probar nuestra fe es a través de la obediencia. Dios honra este tipo de obediencia y se convierte en instrumento para obrar muchos milagros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es solamente recibir órdenes y obedecer. Fue lo que hicieron. Solo uno de los 10 leprosos regresó para dar gracias. Del que menos esperaba, llegó glorificando a Dios, puso su rostro en tierra y este era un samaritano. ¿Y los 9 dónde estaban? ¿Sabes dónde estaban los 9? Como Jesús les dijo, vayan con el sacerdote. Solamente estaban cumpliendo el ritual religioso. Y muchas veces tú y yo solamente podemos estar aquí cumpliendo el ritual de los domingos, el ritual religioso, que tengo que llegar a las 11. Fue lo que lo hicieron. Estos hombres, estos 9. Pero uno fue el que llegó a dar gracias y mostrar el poder de Dios a través de que fue sano. Hermanos,
siempre vamos a encontrar un motivo por el cual tú y yo podemos agradecer a Dios. Pero muchas de las ocasiones no nos damos cuenta que tenemos que agradecer. Muchas de las veces tú y yo nos presentamos, nos pasa una situación difícil o complicada y en lugar de agradecer nos enojamos. ¿Qué acaso no dice la palabra del Señor que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien? Si algo te está pasando en tu vida es por tu bien, no es para que te enojes con Dios. Y realmente si tú amas a Dios, Dios verá tu corazón y verá tu conducta que tienes delante de Él. Hermanos, tenemos que agradecer. Dice la palabra del Señor que demos gracias en todo tiempo. ¿Sí lo han leído ese texto, verdad? Que demos gracias a Dios en todo tiempo. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo de agradecimiento a Dios. Es algo muy simple este ejemplo, pero también es algo muy común. ¿Alguna vez te han robado? Yo siento que a todos, ¿no? Cuando menos en la escuela nos robaban el lápiz o el sacapuntas, pero alguna vez nos han robado. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando alguien te roba? ¿Te enojas con la persona que te lo robó? ¿Le deseas lo peor? Y tú como cristiano le dices, Señor, mándale un rayo a esta persona. ¿Sí? Porque te robó tu celular. ¿Sí? O que dice, Señor, clamo a ti para que le mandes 10 ángeles y le dé una zapatiza. ¿No, verdad? Bueno. Pero vamos a pensar que te robaron tu celular. ¿Qué debemos de hacer y cómo debemos de actuar? ¿Sí? Por eso les digo, tenemos que dar gracias, tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Que aunque te quitaron el celular, no te quitaron la vida. ¿Sí o no? Dices, bueno, en realidad puedo ver que sí me quitaron mi celular, pero gracias a Dios no pasó a mayores, no me pasó algo más. Segundo, a pesar de que te quitaron tu celular no valía mucho. Ya estaba viejito, decimos, ¿no? Ya estaba chafeando el celular. Tercero, seguramente Dios tiene algo mejor para mí. Es lo primero que pensamos. Finalmente, tú fuiste el que fue robado y no el que hizo el robo. ¿Te das cuenta que para todo hay que agradecer a Dios? Hermanos, seamos agradecidos con el Señor. Y la pregunta que hizo Jesús, ¿dónde están los 9? 10 leprosos fueron sanados, pero uno solo le alabó. Hermanos, tú y yo hemos recibido muchas bendiciones de parte de Dios. Por lo tanto, tenemos mucho que agradecer. La palabra de Jesús, las palabras de Jesús hasta este leproso fue, tu fe te ha salvado. Fue una sanidad la que le concedió Jesús a este leproso. Se pudo ver el milagro de Dios en el corazón del hombre. Los otros 9 tenían sus cuerpos sanos, pero sus corazones enfermos. Te repito, tú y yo hemos recibido milagros y grandes milagros. Por lo tanto, debemos de tener un corazón agradecido. Lucas 9:1. Ya vimos la profecía de Jesús por medio de Isaías. Ya vimos la función de Jesús de sanar a los enfermos, de ir a predicar el reino de Dios. Y ahora en Lucas capítulo 9, verso 1, vamos a ver que Jesús toma a 12 discípulos. ¿Ya tienes Lucas 9:1? Amén. Muy bien. Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Y para qué más? Y para sanar enfermedades. Amén. Muy bien. Y luego dice el 2, y los envió a predicar el reino de Dios y otra vez. ¿Y a qué más? Y a sanar a los enfermos. Entonces, entendiendo, leyendo este pasaje de la Escritura, nos estamos dando cuenta que tú y yo tenemos una doble función.
¿Sí? Ya lo vimos el domingo pasado, cuán hermosos son los pies, los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Ahora no solamente tenemos que ir a predicar el evangelio a la gente que se está perdiendo, a la gente que está sin Cristo, sino también que a sanar a los enfermos, a orar por los enfermos. Así que Jesús nos dio esta autoridad y este poder por medio de su Espíritu Santo, y lo tenemos que hacer. En cierta ocasión, un hermano de la iglesia nos pidió que fuéramos a orar por una persona que era atormentada por un demonio. Era de aquí un rancho cerca de Cortázar. Llega este hermano, habla con el pastor: pastor, tengo un amigo que su esposa tiene posesiones así medias raras, ¿verdad? Y en realidad lo que estaba pasando en la vida de esta mujer era que era atormentada por demonios. Al momento de que tú escuchas demonios, así como que te das un paso para atrás, ¿verdad? Y lo primero que pensamos, bueno, al pastor es al que le toca, él es el ungido de Jehová, él es el que tiene que ir al frente. Y ya nos dice a los hermanos: ¿cómo ven? ¿Vamos? Pero como el pastor te lo dijo, ¿qué hacemos? Pues vamos, ¿no? Claro, yo ya llevaba mi idea. Dije, al momento de que lleguemos a la casa de esta persona que era atormentada por un demonio, yo dejo que el pastor vaya adelante y yo atrás. ¿Sí? Llegamos a la casa de esta persona, se le presentó el mensaje de salvación al esposo, a la esposa, se oró por esta persona que estaba siendo atormentada por uno o varios demonios. ¿Y qué creen que sucedió? Que Jesús allí la liberó a esta persona. Todos gritando de júbilo, gozosos de lo que habíamos visto, de lo que Dios nos permitió ver en ese momento. Salimos de ese lugar contentos. Creo yo que nosotros salimos más contentos y brincando, alabando a Dios, ¿verdad?, que la persona que ahí se quedó en su casa. Y veníamos en el coche todos contentos de cómo habíamos visto el poder de Dios sobre esta persona. En la próxima reunión vimos al hermano, le preguntamos qué sucedió, qué pasó con tu amigo, cómo se sintió la esposa después de que fue liberada por el poder de Dios. Y nos dijo: ¿qué creen? Se quedó contento, se quedó agradecido. Porque precisamente al siguiente día este señor le habían recomendado ir a Catemaco a visitar a un brujo. Ya saben, de esos de brujería blanca, ¿verdad? Esos que no son malos. Hermanos, la brujería negra, blanca, rosa, verde, azul, del color que tú quieras, es brujería, y eso ofende a Dios. Dice, el señor que estaba en Catemaco le cobraba 80,000 pesos para sacarle ese demonio. Pregunta, ¿un demonio puede sacar otro demonio? No. Solamente con el poder de Jesús esa persona fue liberada. Y el pastor le dijo, así que iba a pagar 80,000 pesos y si iba a ir hasta Veracruz, ¿verdad?, para que le sacaran ese chamuquín. Y a nosotros no nos dio ni agua, ni un vaso, ni un refresco nos invitó. Pero ¿qué creen? Cuando creemos en ese poder, en ese grandioso poder de Jesús, y que vayamos sobre los enfermos e impongamos nuestras manos sobre ellos, creyendo y confiando que Dios hará la obra en la vida de esa persona. Hermanos, a eso fuimos enviados tú y yo, a ir y predicar el evangelio. Jesús no delegó el trabajo sin delegar el poder y la autoridad para hacerlo. El poder y la autoridad sobre los demonios, orar por la sanidad, está conectada con la predicación del evangelio. Hechos 2:43. Hermanos, es impresionante y es grandioso lo que tú y yo podemos hacer en el nombre de Jesús. Y es tan gratificante y hay un crecimiento espiritual
cuando nosotros, siendo llamados hijos de Dios, tengamos ese poder que proviene de Dios para ir y predicar el Evangelio y para poner nuestras manos sobre los enfermos. Hechos 2:43, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. En Hechos capítulo 2 habla de la venida del Espíritu Santo. Después de esta venida del Espíritu Santo, vayamos a otra historia, Hechos 3:1, por favor. Nuevamente te digo, Isaías 53 habla sobre el propósito por el cual había de venir el Mesías. En Lucas vino el propósito y la función que hizo el Mesías. Y ahora en Hechos capítulo 3, ahora vemos cómo Jesús, dándole autoridad a los apóstoles, ellos iban y sanaban a los enfermos. Hermanos, la historia no ha cambiado. Esa misma función, tú y yo la podemos hacer. Hechos 3:1, ¿ya lo tienes? Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día y la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando había a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando. ¿Y qué hizo? Alabando a Dios. 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hermanos, este fue un gran ejemplo de sanidad y fue uno de tantos de lo que los discípulos hicieron. Pedro y Juan fueron enviados por Jesús y reconocidos por los cristianos como apóstoles. La puerta del templo se llama La Hermosa, era traído un hombre cojo de nacimiento. ¿Qué era lo que pedía este hombre cojo? Una limosna. ¿Te das cuenta? Este hombre tenía 40 años y cada mañana era llevado al templo. Pedro y Juan tenían la costumbre de ir a la oración. Y este hombre pedía limosna para no morirse de hambre. Y quizá en este momento este hombre pide limosna, quizá extiende la mano o quizá extiende un pequeño botecito pidiendo limosna. Este hombre cojo solamente esperaba dinero, pero nunca esperaba la sanidad de Jesús. Por eso Pedro y Juan le dijeron, míranos. Y este hombre esperaba recibir algo. Esta tiene mucha enseñanza para nosotros. A veces nosotros venimos a la iglesia sin esperar nada. Y podemos pasar años y años viniendo a la iglesia y nunca esperar nada. Quizá para este hombre cojo ya era una costumbre. Dice la Biblia que él era llevado todos los días. Así como era llevado, después iban por él y lo llevaban a su casa. Nuevamente. Y dice la Biblia que Pedro y Juan iban al templo, iban a la oración. Seguramente ya llevaban tiempo yendo y que quizá veían ahí al paralítico pidiendo limosna. Y puede ser que nunca se preocuparon por él.
Hasta ese día lo vieron, lo tomó de sus manos y los pies se le enderezaron. Hermanos, nuestros pies y nuestros tobillos se tienen que enderezar para brincar de júbilo, para brincar de alegría de todo aquello que Jesús nos ha concedido. Te repito, cada día tiene que ser un amanecer lleno de gozo, lleno de alegría, porque cada día que tú y yo amanecemos es para agradecer a Él por todo lo que nos ha dado, el alabar y cantarle y adorarle. Este hombre esperaba recibir dinero y Jesús le concedió un milagro. Esta no es una tarde de milagros, pero si tú lo crees, Dios puede concederte un milagro. Lo necesitas. Tú necesitas un milagro. Jesús, por medio de su poder, transformó la vida de este hombre. Cuando Juan y Pedro estaban delante del paralítico y le dijo: míranos, sé sano, levántate. Nunca buscaron el promocional. Y tampoco pidió que lo grabaran para subirlo a YouTube y que se hicieran populares los pastores que hacen milagros, ¿verdad? Hermanos, las cosas no son así. Presentemos a un Cristo que resucitó, a un Cristo que fue a la cruz, que nos da la salvación, que fue molido por nuestros pecados. Creamos en ese Cristo que puede hacer un milagro en tu vida. Podemos decir que era el tiempo y la hora en que debía haber sido sanado por la disposición de Pedro y de Juan. ¿Qué hubiese pasado si Pedro y Juan se pasan de largo? Lo ignoran. Ignorando la necesidad de este hombre que tenía 40 años de no poder caminar. ¿Qué hubiese pasado si Pedro y Juan hubiesen puesto la hora, hubiesen aplicado la autoridad que Jesús les dio? ¿Qué hubiese pasado si Pedro y Juan tuvieran en poco el amor al prójimo? ¿Qué hubiese pasado si Juan y Pedro mostraran su enfado? ¿Qué enfado de ir a la iglesia? No tengo ganas. ¿Qué pasa si Pedro y Juan se encaprichan? ¿Qué hubiese pasado? ¿O qué hubiese pasado si Pedro y Juan solamente asisten a la iglesia de manera rutinaria? Y por cualquier motivo no asisten a la oración. ¿Sabes qué hubiese pasado? Si estos hombres, Pedro y Juan, hubiesen tomado esa actitud, simplemente la vida de ese hombre no hubiese sido sanada en ese momento. Quizá Dios se hubiese valido de alguien más para que ese hombre hubiese sido sanado. ¿Sabías tú que si nosotros no hacemos y no obedecemos a lo que Jesús nos está mandando, Él va a enviar a otros? O sea, es algo que yo estoy convencido. Si yo no cumplo la función en predicar la palabra, la función como pastor en la iglesia, yo estoy convencido que Dios me quita la vida y trae otro pastor. O es más sencillo, nos perdemos. Y me los llevo en las promesas, en las bendiciones, y les meto psicología y tantas cosas les podemos meter en la iglesia. Podemos hacer más atractivo el evangelio para que este lugar se llene. Y ustedes ni cuenta se dan. Como están embobados en la presencia del pastor y no de Cristo, nos podemos perder, hermanos. Nosotros debemos tomar el lugar que Cristo nos ha concedido. Miren, otro hermano, una vez me lo encontré y me dijo, platicamos de cómo estaba la iglesia y todo lo demás. Y me dijo, ¿qué crees, hermano? Que Dios puso una carga en mi vida de ir a orar
por un amigo que está enfermo. Y no he podido dormir y tengo que ir a orar por este amigo que está enfermo. Y yo le dije, bueno, pues si Dios te puso la carga por él, háblale. Cuando Dios pone carga en nuestras vidas, inmediatamente sobre alguien de ustedes, inmediatamente les hablamos. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Y ha habido gente que dice, pastor, en este momento le iba a marcar, en este momento ya lo iba a hacer. Pero este hermano tenía la carga por alguien, de ir a visitar a alguien, de ir a predicar el evangelio y de ir a orar por él. Tiempo después me lo encontré y me dijo, ¿te acuerdas que te platiqué de este hermano que estaba enfermo y que Dios puso carga por mí para ir a orar por él? Y no, dice, para ir a orar por él. Y digo, ¿qué pasó? Me dice, no lo hice. Me acaba de informar que el hermano se murió. Y me dijo el hermano, y ahora me siento muy triste, me siento muy mal porque Dios ya me había dicho que fuera a orar por él y nunca fui. Y ahora me enteré que ya está muerto. ¿Saben ustedes qué pasó en la vida de este hermano? Se perdió. Ya no está en los caminos del Señor. Se perdió. ¿Por qué? Porque desobedeció. Y así nos puede pasar a nosotros. Si a nosotros se nos da una encomienda, se nos da una función y no la hacemos, es porque estamos fríos. ¿Y sabes cuál es el riesgo? Que nos podemos perder. Ese es el riesgo. Cuando apenas queda una pequeña bracita en nuestra vida, tenemos que avivar ese fuego para ir y predicar el evangelio y orar por los enfermos. Ponte de pie, por favor. Hebreos 13:8. Hebreos 13:8, por favor. Los veo serios, aunque traigan su cubrebocas. ¿Y qué les parece? Para no meterme en problemas como pastor, los entretenemos. ¿Les gustaría? No, ¿verdad? No, para nada. ¿Cómo creen? Yo sé que si los entretengo solamente, yo sé que el Señor me puede quitar la vida. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Hebreos 13:8. ¿Qué dice? Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Amén. Hermano, lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos, que Jesucristo es el mismo de ayer, el mismo de hoy y por los siglos. Esto indica que la naturaleza inalterable, también que le llaman inmutabilidad, esto indica que Dios no cambia a pesar del tiempo y a pesar de los siglos. Tampoco Jesús ha cambiado porque Él es Dios. Tampoco debemos de esperar que venga algo nuevo. Si Él no cambia, ¿para qué queremos algo nuevo? Tampoco indica como si esperáramos un nuevo Jesús. Y la Biblia nos revela la naturaleza de Jesús, y esa misma naturaleza de Jesús es la que podemos ver tú y yo el día de hoy. Hermanos, cada uno de los que estamos aquí necesitamos un milagro y esperamos un milagro. Yo espero un milagro de Dios. Te pregunto, ¿tú esperas un milagro de Dios? Sí. Jesús tiene el poder y la autoridad del Padre en hacer milagros. Y lo mismo menciona la Biblia. La Biblia, los evangelios, hay muchos pasajes donde Jesús ha hecho milagros. Entonces, como Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, entonces esto nos indica que los milagros que Jesús hizo en el pasado, Él puede continuar haciéndolos, pero siempre y cuando nosotros creamos.
¿Recuerdan la mujer del flujo de sangre que tenía 12 años enferma? Que había sufrido mucho con muchos médicos y gastaba todo lo que tenía y no había nada de provecho en ella, sino que dice la Biblia que era todo lo contrario, sino que cada vez se ponía peor. ¿Recuerdan cuando viene Jesús con sus discípulos y dijo esta mujer si tan solo tocara el borde de su manto para ser sana? Va pasando Jesús, esta mujer toca el borde de su manto y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron, Señor, ¿cómo que quién te ha tocado si todos te vienen apretando? Decía Jesús, porque poder de mí ha salido. Y Jesús preguntó, ¿quién me tocó? Y esta mujer, ¿verdad?, apenada diciendo, yo te toqué, Señor, tu fe te ha salvado. Imagínate una persona, una mujer con 12 años de flujo de sangre, con anemia, enferma, que se gastó todo el dinero que tenía. Y sabes una cosa, Jesús la sanó en ese mismo día. ¿Recordarás cuando Jesús sana a un ciego? Que Jesús iba con sus discípulos y que le dice, Señor, ¿quién pecó, él o sus padres para que él haya nacido ciego? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Ninguno de los dos pecaron. Es para que se manifieste la obra de mi Padre en la vida de este hombre. ¿Sabes qué espera nuestro Señor? Que Él se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. El Señor se quiere manifestar en tu vida haciéndote un milagro. Lo que quiere el Señor es glorificarse. Hermanos, solamente hay que creer. Y quizá tú digas, pero yo ya no sé si creer o no creer. Me ha pasado tantas cosas que ya no sé. Pero cuando el Señor ve tu corazón, el Señor extiende la misericordia. Ve tu vida, ve por lo que estás pasando y el Señor extiende ese amor sobre ti. Eso fue lo que pasó en la mujer encorvada. ¿Te acuerdas? Cuando la mujer llegaba cada día a la sinagoga y toda la gente se acostumbraba a ver a esta mujer encorvada, esta mujer enferma que tenía 18 años de ser encorvada. Jesús la vio y extendió la misericordia sobre su vida. ¿Te acuerdas del principal de la sinagoga, que era Jairo? Que su hija estaba muy enferma y va y busca a Jesús. Señor, sana a mi hija. Después llegan de su casa, llegan con Jairo y le dicen, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. A veces, hermano, nosotros hemos sentido que nuestra familia se está muriendo. Pero ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Solamente cree. Solamente cree. Cuando llega Jairo a su casa, ¿cómo vio a su hija? Viva. O el general del rey que va con Jesús y le dice, Jesús, mi hijo está enfermo. El padre le pide a Jesús que sane a su hijo. ¿Tú quieres que Jesús sane a tu hijo? ¿A tu hija? ¿Quieres que Jesús haga algo poderoso en la vida de tu esposo, de tu esposa? Escuchando el clamor de este hombre, ¿saben qué hizo Jesús? Simplemente cree. Estaban en lugares diferentes. Jesús y este general estaban en un lugar distinto a donde vivía el hijo. Al día siguiente, cuando este hombre llega a su casa, le dicen, tu hijo ya fue sano. Y le preguntan, ¿a qué hora se sanó? ¿A qué hora desapareció la fiebre? Dice, a las 7, precisamente fue la hora que Jesús me dijo que mi hijo ya era sano. Hermanos, Jesús es el mismo de ayer,
es el mismo de hoy y es el mismo de siempre, por los siglos de los siglos. Tú y yo tenemos que orar. No dejemos de creer. Simplemente lo que el Señor quiere es que tengamos fe, pero que también obedezcamos. A veces quisiéramos no saber nada. ¿Te ha pasado que a veces quieres salir de tu casa huyendo? ¿Quieres salir corriendo? ¿No quieres saber nada de lo que está sucediendo? ¿Sabes que Jesús sabe lo que te está doliendo? Simplemente, hermanos, tenemos que creer. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás? En señal de agradecimiento a Dios. ¿Por qué no levantas tus labios y le pides un milagro a Jesús? Eso que te está doliendo, esa enfermedad tan grande que tú tienes, o tan grave, lo que está pasando en tu casa, lo que está sucediendo en tu familia, eso por lo cual tú has pedido tanto. Y hoy, a través de esta enseñanza, creemos que el Señor está aquí. El Señor puede hacer una obra. El Señor puede sanarte ahí donde estás. Simplemente Jesús extiende la misericordia y te está diciendo, tú simplemente cree. Hermanos, si el Señor te concede tu milagro, agradécele a Dios.